vamos a sumar en esta jornada es primero reforzar un poquito, a ver si recuerdan, y si no, bueno, siempre viene bien recordarlo, a qué llamamos una alimentación saludable y qué podemos sumarle a eso que vimos por ahí o que uno viene escuchando de nuestros hábitos alimentarios, qué podemos sumarle para que sean aún más saludables. Ahí como siempre hay como inclusiones nuevas o incorporaciones nuevas que uno empieza hasta como profesional, me ha pasado de ir, digamos, redescubriendo lo saludable, ¿no? Como quien dice, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. A ver, está. Primero esto seguramente lo habrán visto el año pasado, los que estuvieron, son las famosas guías alimentarias que las armaron en el Ministerio de Salud, ya tiene 5 años. Es más, hay algunos conceptos acá que por ahí ya se van a ir actualizando, supongo que en este tiempo, en estos años. Pero bueno, son como las premisas básicas para a lo que uno llama una alimentación saludable, ¿sí? Se refiere primero a la variedad, a incluir alimentos de todos los grupos de alimentos, justamente, ya sea verduras, frutas, carnes, lácteos, mismo las grasas. La idea es que en la alimentación diaria estén incluidos de todos los grupos. El tema de la actividad física, esto es una de las cosas que por ahí se estuvo modificando en este último tiempo, porque si bien se recomendaba que al menos se hicieran 30 minutos diarios de actividad física, como no hay mucha adherencia a esto, o si bien hay un grupo que hace mucha actividad física, hay mucho sedentarismo en la población y más en la población argentina, entonces ahora se está como reforzando la idea de que cada paso cuenta. Cualquier cosa que hagamos física va a servir, ¿sí? No importa si son 10 minutos, 5, 20, lo importante es movernos, ¿sí? Y lo más que nos podamos mover en la rutina de todos los días va a ser beneficioso. El tema de la ingesta de líquidos, en especial del agua, y acá también se está como modificando un poco, siempre se pidió agua segura, hoy la verdad que cualquier cosa que podamos tomar también sirve, siempre que sea, que tenga la menor cantidad posible de sodio y la menor cantidad posible de azúcar, ¿sí? Entonces en esto podemos incluir no solo el agua, sino también suma la soda, suma las infusiones, y suman, por ejemplo, los caldos de verdura también, ¿no? Obviamente todo esto casero, ¿no? Sin sal, sin azúcar agregada, para que realmente nos sirva también como un mecanismo de hidratación, ¿sí? Bueno, las famosas frutas y verduras, que esto es a lo que más le voy a dedicar en esta charlita de hoy, pero bueno, estas famosas 5 porciones de frutas y verduras en el día. Y que es importante recalcar que sean variadas, que no sea siempre la misma fruta ni la misma verdura, sino esto de elegir de distinto color, de distintas texturas, porque vamos a ver ahora que cada una tiene un nutriente diferente. Entonces tenemos que incluir de todos los grupos. El tema de la sal, y no solo la sal como condimento, sino el sodio oculto, que es la sal, ¿no? Esa sal que no la sentimos, que no se siente como un gusto salado, sino que está incluida en lo que es la parte más industrial de la alimentación, en donde aparece el sodio como endulzante, saborizantes, espesantes, o sea, toda esta parte de los aditivos, ¿sí? Identificarlos y tratar de no incluirlos cotidianamente. Bueno, acá aparece lo de las bebidas azucaradas y los alimentos que tienen grasas, azúcares y sal, que bueno, ustedes ya más o menos están familiarizados con esto, que son los alimentos proinflamatorios, ¿no? Los que generan inflamación, en general para muchas patologías es conveniente evitarlo, en especial todo lo que se le llama las patologías o las enfermedades que no son transmisibles. ¿Por qué no son transmisibles? Pues no nos las contagiamos. En realidad en ese grupo está la diabetes, está la obesidad, está el colesterol elevado, ¿sí? La hipertensión. Ese grupo de enfermedades son las que más les impacta todo lo que es los alimentos que tienen un alto aporte de grasas, de azúcar y sal, ¿sí? Con respecto a las carnes, quitarle la grasa visible, tratar de incluir, aunque sea 1 o 2 veces por semana, pescado, ¿sí? Y aparece el huevo, que en las guías anteriores no estaba tan así como que no lo remarcaban, que lo incluyamos todos los días, pero bueno, ahora ya es como que
se desmistificó un poquito el tema de lo malo del huevo y se está se trata de fomentar que se incorpore diariamente. Bien, las legumbres, los cereales integrales, es importante que si los vamos a elegir siempre a los cereales, sean en su forma acompañado con el salvado, o sea, no en su forma refinada, sino con la cáscara del cereal, ¿sí? Incluir el aceite como condimento, no en forma de fritura salteado, sino crudo siempre, ¿sí? Bueno, esto es a modo de repaso de los puntos más importantes en cuanto a hábitos alimentarios, ¿sí? Acá yo les voy a mostrar la gráfica que también quedó como un poquito desactualizada, pero bueno, mientras que no aparezca otra vamos a tener que guiarnos con esta. Pero fíjense que lo que sí es importante remarcar, la mitad del plato, o casi la mitad del plato, es verduras y frutas, una cuarta parte o una tercera parte son las legumbres y los cereales, y después en grupos chiquititos tenemos lo que son la carne, los lácteos, y todavía mucho más chiquititos, las grasas buenas y las grasas no tan buenas, que serían de un consumo eventual, que es el grupito rojo que está abajo de todo. Todo esto con abundante agua, lo más que se pueda de actividad física y lo menos que se pueda de sal, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a avanzar un poquito en remarcar qué es lo que nos interesa, digamos, identificar en una enfermedad autoinmune como es la esclerosis múltiple. Todo lo que aumenta la inflamación, como les comentaba antes, me va a generar más complicaciones de la enfermedad. Entonces tenemos que tratar de evitar justamente consumir o hacer cosas que nos generen inflamación. No es simplemente lo que uno come, sino también la forma en que uno, ya sea el estrés, ya sea el dormir bien, son un montón de factores que además contribuyen a que la inflamación sea menor o mayor, ¿sí? Pero bueno, como esto está abocado a la alimentación, lo que vamos a ver es identificar qué alimentos o qué sustancias generan más inflamación. Seguramente recuerdan también del año pasado que estuvimos hablando mucho de lo que son los ultraprocesados, ¿sí? Que son estos alimentos que en general están en las góndolas de los supermercados, y no, es difícil que por ahí uno no los incluya en su alimentación, pero bueno, esto de incluirlos con menor frecuencia y con menor cantidad. ¿Qué predominan estos alimentos? Bueno, las grasas saturadas, los azúcares, ¿sí? Estos azúcares pueden estar presentes en forma de, seguramente habrán escuchado hablar del jarabe de alta fructosa, son endulzantes que no simplemente es azúcar, es como un aditivo industrial, ¿sí? Y lo que hablé antes del tema de los saborizantes, colorantes, conservantes, aglutinantes, no sé, son un montón de sustancias que se llaman aditivos y que en general vienen etiquetados con números y letras, que empiezan casi todos con una E. Entonces, bueno, la idea es identificarlos y tratar de que no estén tan presentes en nuestra alimentación, lo menos que se pueda, ¿sí? Pero bueno, estos son el grupo de alimentos que los vamos a evitar. Por otro lado, tenemos los alimentos que nos van a ayudar a que la inflamación sea menor, ¿sí? Si también recuerda, el año pasado vimos mucho el famoso omega 3, le dedicamos bastante tiempo a lo que es el pescado, a las legumbres, a los frutos secos, que son los que tienen estos antioxidantes y omega 3, que son los que nos van a ayudar justamente a disminuir la inflamación, ¿sí? El otro alimento, otro nutriente que está presente en los alimentos y que nos van a ayudar a disminuir la inflamación son las fibras, ¿sí? Quizás lo han escuchado hablar, pero bueno, lo que vamos a hacer es vamos a detenernos un poquito más en esto de las fibras hoy, ¿sí? Pero antes de pasar a las fibras, quiero presentarles un concepto, a ver si ustedes están familiarizados con la microbiota, ¿sí? Hoy la microbiota está teniendo un papel protagónico en casi todas las enfermedades, porque se lo está relacionando con un montón de efectos benéficos, y si está digamos, en una situación desfavorable esta microbiota, va a generar enfermedad. Entonces, se le está dando como mucha importancia. Se lo está considerando hasta un
superórgano, por su tamaño más que todo, ¿no? Porque la verdad que es uno de los, pesa casi en una persona normal, una persona estándar, casi 2 kilos pesa esta famosa microbiota. Entonces, tiene un peso importante en el organismo, ¿sí? Ahí como ven, la mayoría de esta microbiota está en nuestro intestino, más que todo en el colon, y en realidad no es una sustancia, no es una cosa sola, en realidad está formado por un montón de microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos, la gran mayoría son bacterias, pero también hay virus, hay hongos, hay levaduras, es toda una población muy diversa, ¿sí? Eso es importante que les quede claro. No es que es una cosita sola, es una familia de un montón de microorganismos, ¿sí? Esta microbiota por ahí antes uno la conocía como flora intestinal, ahora es como que maduraron el concepto y es como más abarcativo de otras cosas que ahora vamos a ir viendo. Es muy importante remarcar que esta microbiota se va a ir gestando desde el embarazo mismo, o sea, el inicio de la vida es lo que va a empezar a formar este intestino que si bien es muy maduro en los primeros días o primeros años, en los primeros meses, después se va a ir desarrollando y se va a ir cada vez haciendo más diversa, ¿sí? Por eso influye mucho la alimentación de la mamá, influye mucho el tipo de parto que tiene, la lactancia o no lactancia va a también ser va a ser determinante en cómo va a ir evolucionando esta microbiota. Y es también así de importante los primeros 3 años de vida del infante, más que todo porque lo que él consuma o lo que ella consuma en esos 3 años van a determinar la población que va a desarrollarse en esa microbiota. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque la microbiota tiene un porcentaje muy alto de microorganismos que son beneficiosos para la salud, pero también hay un porcentaje que es nocivo. Entonces lo que siempre vamos a tratar es que se desarrolle la parte que es beneficiosa, ¿sí? Según la alimentación que uno tenga, se puede desarrollar una más que la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que afecta a este desarrollo? Bueno, la actividad física, ya una vez hablando en adulto, ¿no? En edad adulta, si uno realiza o no realiza actividad física, esta microbiota va a ser más saludable. Si dormimos bien, también la falta de sueño influye muchísimo en esta famosa microbiota, ¿sí? El uso de fármacos, por ejemplo, si uno abusa mucho de los antibióticos o algunos medicamentos que pueden llegar a ser nocivos para estos microorganismos. Y aparece el concepto de lo que se llama fibra fermentable, ¿sí? La fibra fermentable, ahora vamos a ver qué es realmente, pero es lo que más va a influir en el desarrollo de la microbiota como microorganismos benéficos, ¿sí? Entonces es algo que le vamos a tener que dar mucha importancia en incluirla en nuestra alimentación. Es muy importante que para relacionarlo con el tema de la enfermedad, tener claro que esto igualmente se va a desarrollar seguramente en la jornada que va a dar el doctor Correale, en qué impacta la microbiota en la inflamación, ¿sí? Hoy se le está dando importancia en cuanto a que tiene un papel muy importante hay unos ácidos grasos de cadena corta, que son los que se van a generar luego de la fermentación de esta fibra, que son los que intervienen en la, digamos, antiinflamación, ¿sí? Bien. Fibras fermentables y fibras no fermentables. Ahí tienen, digamos, abajo de cada grupo, o sea, es una de las clasificaciones que se puede hacer a la fibra, ¿sí? Pero para que les quede más claro y no complicarlos tanto, fermentable o soluble también es lo que las bacterias de la microbiota pueden, o sea, son sobre las que va de vuelta. Digamos, sería el alimento sobre el que la bacteria de la microbiota puede trabajar, ¿sí? Sobre las no fermentables no puede hacer nada, o sea, no puede generar estos famosos ácidos grasos que nos van a ayudar a disminuir la inflamación. Entonces, el primer grupo, el de las solubles y fermentables, son las que más nos va a interesar
incluirlas, ¿sí? Porque son las que van a generar este efecto beneficioso, ¿sí? Las no fermentables, si bien está bueno que las incluyamos porque tienen otras ventajas, pero no tienen acción sobre la inflamación, ¿sí? Fíjense que la diferencia es que las no fermentables son como la parte externa de la fruta, de la verdura o del grano, ¿sí? Es lo que uno llama por ahí la celulosa o la parte de la hoja de la verdura. En cambio, las fermentables son las pulpas de la fruta, las pulpas de la verdura y la parte del grano interna, ¿sí? Tanto sea de la legumbre o del cereal, ¿sí? Eso como para que por ahí uno prácticamente, si bien no se van a acordar el listadito, pero por ahí visualmente lo van a tener un poquito más presente, ¿sí? Bien. El tema de las fibras fermentables, seguramente habrán escuchado estos dos conceptos de prebióticos y probióticos, tienen que ver con el desarrollo de la microbiota. A ver, el prebiótico sería, por ejemplo, la fibra esta fermentable de las que les estaba hablando, porque son alimentos que ayudan a que se formen estas bacterias sanas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tratar de buscar es incluir estos alimentos, que entre ellos está la fibra, también está ahí, en esos alimentos aparece los omega 3, ¿se acuerdan de lo que hablamos la otra vez de las grasas buenas? Bueno, están dentro de este grupo de los prebióticos y son los que nos van a servir cuando nosotros los incluyamos a desarrollar esta famosa microbiota o estos microorganismos buenos. Los probióticos, que también están como muy de moda ahora, en realidad son los mismos microorganismos, o sea, es como que yo le agrego a la microbiota microorganismos que ya están en la microbiota, pero se los agrego para que ayude a desarrollarse más rápido esta microbiota. Es como que yo planto esos microorganismos, ¿sí? Para que la microbiota sea más sana. Entre esos, por ejemplo, tenemos el yogur, tenemos seguramente los alimentos fermentados como el chucrut, como el kefir, es como, está todo, hay algunos puntuales que venden hasta inclusive en los laboratorios, que es una mezcla de estos probióticos, pero son las sustancias, la familia de estos microorganismos que se los envían, digamos, se los planta o se los siembra la microbiota, ¿sí? Son suplementos alimentarios, en realidad, más allá de que el yogur por allá es un alimento, ¿sí? Bien. Es importante que los incluyamos porque nos va a ayudar justamente a que la microbiota, más que todo cuando uno está pasando por una enfermedad o por una patología, hay que encontrar qué probiótico es aconsejado para revertir este cuadro, ¿sí? Bien. Ahora creo que ya pasaríamos, sí, a puntualmente el tema de la alimentación en invierno. Bueno, justamente por todo lo que veníamos hablando, en general en invierno tendemos a consumir poca fibra, ¿sí? Porque nos tira más comer cosas más con grasas saturadas, azúcares, guisitos, carnes o cosas que tengan un poquito más de exceso o postres, ¿no? Y no nos tira mucho el tema de comer ensaladitas o frutas o verduras así livianas. Entonces lo que uno trata es de ver cómo podemos, aunque haga frío, seguir incluyendo estas fibras que nos vendrían muy bien, ¿sí? Para esta famosa salud intestinal. Entonces, en cuanto a cómo podemos seguir incluyendo verduras o legumbres, que son por ahí las dos fuentes de fibra que por ahí uno reconoce más habitual en alguna de estas preparaciones, ¿no? Podemos combinarlas con cereales, ya sea por ahí con una pasta, o por ahí intercalar así alguna pasta con algún cereal, o hacer sopas donde uno por ahí pueda agregar en esta sopa alguna legumbre, ¿sí? O inclusive algún cereal como una avena, y después se puede, por ejemplo, combinar con el huevo y hacer croquetas, podemos hacer tipo omelette, soufflé, preparaciones en donde uno de esa forma sigue comiendo algo calentito y tiene la inclusión de las verduras o las legumbres. Después tenemos el tema de las verduras rellenas, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer, morrones rellenos, berenjenas, calabazas, zapallito, cualquier papas rellenas, inclusive pueden poner con algunas otras verduras, o también le pueden incluir alguna legumbre.
hacer salteados, hacerlas en puré, por ahí no solo con la papa, sino por ahí agregarle calabazas, zapallito y hacer, vieron, como un panayeo o como el puré que uno hace para acompañar el puchero. Entonces de esa forma uno elige variedad de verduras y sigue consumiendo la carne o el pollo, ¿sí? Esto sería en cuanto a cómo seguir agregando verduras sin que sea una ensalada por ahí, ¿no? Entonces son distintas formas que, bueno, yo les presento y ustedes seguramente por ahí me pueden después decir algunas otras más que se les ocurra, pero la idea es seguir incorporándolas aunque no sea en forma de ensalada. Y con respecto a lo dulce, que capaz que acá por ahí es más difícil, porque uno dice, no, pero como Pauli contaba del tema de los bizcochitos, es como que con el frío encima uno está más tiempo en casa, más en esta situación particular de ahora, entonces es como que tira más el consumir cosas que tengan más exceso de grasas o exceso de azúcares. Es importante seguir cocinando cosas ricas, pero bueno, encontrarle la vuelta para estas cosas ricas, hacerle ciertas modificaciones que lo convertamos en algo más saludable. Por ejemplo, las grasas saturadas de las recetas, la manteca, la crema, tratar de transformar, de reemplazarlas por o grasas vegetales, que puede ser algún aceite, o alguna semilla, o algún tipo por ejemplo, el coco, la palta, que son grasas que si bien siguen teniendo calorías, pero son más saludables que por ahí utilizar las mantecas o la crema, ¿sí? El tema del azúcar, se puede incluir el edulcorante, pero si no, si ustedes quieren, para no agregar justamente más sodio, que por ahí lo que uno trata de esquivar el edulcorante, buscar endulzantes naturales, ya sea la stevia o la algarroba o algún tipo de estos endulzantes o las mismas frutas que dan un sabor dulce y no estoy agregando nada sintético, ¿sí? Y le bajo un poquito la cantidad de azúcar que tiene propiamente la receta. Y después en la receta misma, que a veces abundan las harinas, empezar a incluir, a reemplazar, por ahí sacar un poquito de esta harina refinada e incluir a una harina integral, o avena, o mismo alguna semilla, alguna fruta procesada, alguna fruta seca, que eso va a hacer que se corra un poquito la cantidad de harina que tiene esta preparación, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar algunas fotos de algunas preparaciones, por ejemplo, el primer budín, los muffins que están arriba, son muffins que están hechos con naranja y algarroba, ¿sí? Tiene un pequeño porcentaje de azúcar y tiene un pequeño porcentaje de harina también, pero predomina la algarroba, inclusive tenían avena esos también. Lo que está abajo son compotas de manzana, que en realidad lo que es compota, una manzana asada, quiero decir. En realidad esta manzana, que se puede hacer también la pera, el secreto es ponerle algo extra de última, le podemos poner canela, le podemos poner clavo de olor, inclusive alguna mermelada casera, entonces de esa forma va a tener una cuota, va a parecerse más a un postre que por ahí a una fruta fresca que capaz que no nos tienta mucho en esta época del año. Los otros son los pancakes o panqueques chiquitos, como ustedes quieran decirle, que el secreto de esto es poner en su composición avena, frutas, entonces en realidad tiene el huevo y no le pongo tanta harina refinada, y obviamente no le pongo azúcar porque ya va a tener la fruta que con eso se endulza, ¿sí? Después tenemos acá un budín de banana, de vuelta, le bajo el azúcar, tiene menos huevo, no tiene casi grasa, es muy poquito lo que se le pone de aceite, y se le puede hacer o con avena o con un poco de harina blanca y un poquito de avena, y de esa forma le bajamos de vuelta el tema del hidrato de carbono simple, ¿no? Galletitas con cereales o con frutas secas, también son nutritivas, dan un gran valor de saciedad, una o dos galletitas de esas satisface más que por ahí una galletita dulce de las compradas o las comerciales, que por ahí uno para saciarse necesita más cantidad. En cambio, por ahí con 2 de estas galletitas vamos bien. Y esa tarta de manzana, o también se puede hacer en budín, lo mismo, ¿no? O sea, son postres que uno al agregarle más fruta le vas a poner menos azúcar y es una forma de seguir incluyendo fibra, ¿sí? Fibra y fruta más que todo, ¿sí? Así que bueno,
Eso es todo. Para que por ahí, igual ahora, si quieren hacer alguna pregunta sobre